El nombre de nuestro Dios, damos gracias al Señor por darnos este momento y esta oportunidad de poder estar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Bájale un poquitito, hermano, pero mínimo. Gloria al Señor, siento como un eco. Aleluya. Vamos a 2 de Samuel, hermanos, capítulo 6. Abramos ahí las sagradas escrituras. Gloria al Señor. 2 de Samuel, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Esperemos que hayamos ahí está bien, gracias, que hayamos leído, hermano, este libro. Gloria al Señor. Siempre los insto, hermano, a que leamos siempre la palabra, ¿verdad? El Señor nos hablaba el día de ayer que a veces carecemos de lectura de la palabra. Estamos más llenos de otras cosas, menos de la palabra. Y es la realidad, hermano. Hay que darle gracias al Señor cuando Dios nos habla a través de la palabra, porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. No podemos estar llenos de otra cosa, sino de la palabra. Amén. No se me enoje, dijo la hermana ayer. Gloria al Señor, un consejito nada más. Amén. ¿Lo tenemos? 1 Samuel capítulo 6. Amén. Gloria al Señor, aleluya. 1 Samuel, pueden pasar los hermanos, pasen a sus lugares. Gracias. Segunda, están en clase, eso es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6 en adelante, bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén. Ahí está mejor. Dice capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dios de Jehová sucedió con la Usa y lo hirió allí. Dios por su eternidad y cayó allí muerto. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. 12, le hace el 12, por favor. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Todo junto el 22. Y aún me haré más vil que esta vez, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de la criada de quienes has hablado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Queremos imponer, queremos exponer tu palabra. Queremos, oh Dios, dar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser, oh Dios eterno, hacedores de tu palabra, no simplemente oidores, porque las iglesias están llenas de oidores, pero carecen de hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a la voz suya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dele al Señor una ofrenda de palmas, hermano, en su lugar, en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Es una porción conocida, bastante conocida, hermano, ¿verdad? Que vamos a darle lectura en esta hora.
y que nos enseña la palabra, y sabiendo, ¿verdad?, que quizás todo la hemos leído en un determinado momento, hermano, esta porción en lo que es 2 de Samuel capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Vamos a desarrollar el tema o la enseñanza bajo el tema haciendo lo bueno de manera incorrecta. Pareciera que fuera contradictorio este tema, hermano, pero es la realidad cuando uno ve estos puntos, ¿verdad? Y cuando uno lee a profundidad de estos temas, se da cuenta que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y parece muchas veces que lo que estamos haciendo es bueno. Yo le pudiera decir a ustedes un ejemplo o mencióneme para usted qué es hacer lo bueno. Ya nosotros sabemos qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. Ya tenemos ya esa inteligencia o esa forma de pensar, ¿verdad? Y ya podemos distinguir qué es bueno y qué es malo. Pero sin embargo, usted me puede decir, pues una de las formas de congregarse es bueno. El ayunar es bueno. El vigilar es bueno, ¿verdad? Pero la otra parte, que a veces hacemos cosas buenas, pero de manera incorrecta. Entonces, debemos de detenernos ahí en ese punto, hermano, porque de eso se trata esta enseñanza. Porque todos conocemos la historia del arca del pacto, ¿verdad? Todos conocemos la historia del arca del pacto. Entonces, esto me llama la atención a mí, hermano, y yo creo que a usted también cuando lee la palabra, que a veces nosotros hacemos cosas hablando para el Señor, ¿verdad? Usted puede decir, y vuelvo y repito, podemos poner ejemplos, ¿verdad?, actuales que estamos viviendo en el día de ahora, que quizá usted o yo o cualquiera de nosotros la estamos haciendo, pero muchas veces de manera incorrecta. Muchas. Por ejemplo, para que entendamos esta enseñanza, yo puedo pasar la vacuum, que digan ahí en el pizarrón, a mí me tocó pasar la vacuum, a mí me tocó predicar, a mí me tocó cantar, a mí me tocó esto, a mí me tocó lo otro, y usted lo está haciendo. Es bueno porque lo está haciendo, y lo está haciendo para Jehová. Ahora, de la manera incorrecta, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para caer bien o para agradar al siervo de Dios o a la persona que nos delegó, o lo estamos haciendo para agradar a Dios. Entonces, esos puntos, hermano, es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, porque si no aprendemos a hacer las cosas como a Dios le agrada, de nada serviría que hiciéramos las cosas. Es más, voy a ir más allá. No solamente que de nada nos serviría, sino es más, pudiera acarrear un juicio sobre nuestros hombros por hacer cosas que parecen que son buenas, pero que la estamos haciendo incorrecta. Entonces, uno de los puntos que mucha gente, estudiosos de la palabra, se pregunta, y usted puede ver en las redes sociales, por ejemplo, incluso muchos escritores de libros han sacado referencias sobre este varón llamado Usa, ¿verdad? Este varón era sacerdote, era encargado, hermano, de poder administrar, ¿verdad?, las cosas del Señor. Usted recuerda, hermano, que Dios le delegó a las 12 tribus, ¿verdad? Usted sabe que Dios le delegó a 10, a unos, a otros, pero hubo unos, hermanos, que le dijo, ustedes no les voy a repartir herencia. Recuerda la tierra prometida, le dijo, a tal le tocará esto, a Judá le tocará esto. A los levitas no le dio herencia, no le dio tierra que poseyera, sino que a los levitas
si lo podemos ver de ese punto, hermano, le dio algo más precioso, que era ministrar o administrar en la casa del Señor. Mire qué lindo, hermano. Entonces, había una gran responsabilidad. Es importante, hermano, tal vez más adelante vamos a leer, que concuerda con este libro de 2 de Samuel, capítulo 6, como por ejemplo Deuteronomio, como por ejemplo Éxodo, Números. Ahí vamos a encontrar unos libros, unos versículos, unos capítulos donde Dios le delegó, hermano, al pueblo de Israel qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer las cosas del Señor, hermano. Bienvenidos nuestros hermanos. Entonces, estamos en 2 de Samuel capítulo 6. Entonces, el tema que estamos desarrollando es haciendo lo bueno de manera incorrecta. A mí me gustaba ese tema, hermano, porque en realidad muchas veces nosotros podemos caer en el mismo error de creer que como es bueno lo que estamos haciendo, pero muchas veces bueno, pero Dios no lo está recibiendo con agrado. Vuelvo y repito, y nosotros, hermano, el dilema de esto es que nosotros queremos agradar a Dios. Usted no está para agradarme a mí. Nunca vayamos a ejercer un privilegio por agradar al líder. No es que el líder me puso a cantar y lo voy a hacer. No es que el pastor nos habla que nos congreguemos. No, es la palabra que nos habla. Amén. No dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Y cuando nos congreguemos, hagámoslo para agradar al Señor. Porque si no lo hacemos de esa forma, vuelvo y repito, vamos a acarrear juicio a nuestras vidas. Entonces, la importancia de saber y de conocer lo que estamos haciendo. No podemos hacer algo sin saber lo que estamos haciendo. Debemos de analizar realmente lo que estamos haciendo. Juan 15, versículo 7 dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga esto, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecemos en el Señor. Todos conocemos ese capítulo, ese versículo, si permanecemos en Él, que Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Él es el pan de vida, Él es el agua que nos sacia a nuestros corazones. Y en realidad no hay cosa más linda que nos pueda saciar sino la presencia del Señor. Entonces, no basta, hermanos, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ponga atención a esto. No basta de hacer las cosas que Dios quiere que realmente nosotros hagamos. Es indispensable que lo que hagamos todo tal como Él lo ha estipulado en su palabra. Entonces, no basta solo decir, bueno, el Señor me dice que me congregue, me voy a congregar. Bueno, el Señor dice que lea la Biblia, voy a leer la Biblia. Ahora, no basta solamente de hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Entonces, pareciera que si usted hace lo que Dios le manda que haga, parece que usted tenga obediencia. En un punto determinado, porque usted dice, no, Él me mandó a hacer tal cosa y lo estoy haciendo. Para que usted me entienda, si un hermano, un diácono le dice a usted, hermano, recójame esa basurita, ¿verdad? La basurita está ahí, entonces el hermano le dice, recójame esa basurita. Usted va, la recoge y la tira a la basura, al basurero. O sea, usted aparentemente lo que hizo está bueno, porque usted obedeció lo que le están diciendo. Entonces, no basta de hacer lo que Dios nos diga que hagamos, sino, hermano, que hay que hacerlo no como yo lo diga, ni como usted lo diga, no como yo quiera, ni como usted quiera, sino como la palabra lo manda. Gloria a Dios. No sé si usted entendió eso. Ahí está el conocimiento en hacerlo como la palabra lo manda. Porque el ejemplo que yo le puse
el hermano lo mandó a botar la basura, usted lo hizo. Pero quizás su corazón lo hizo sin querer hacerlo, pero lo hizo. Eso no es agradable. O sea, la acción que hicimos de ir y hacer, el hermano que nos delegó lo vio que usted lo hizo. Entonces el hermano a vista dijo, oh, me obedeció. Pero ¿quién conoce el corazón? Por eso cuando hacemos las cosas que Dios nos manda que lo hagamos, tenemos que hacerlo como Dios lo ordena, no como usted quiera, vuelvo y repito, ni como yo quiero. ¿Cómo es el tema que estamos desarrollando? Haciendo lo bueno. De la manera correcta. De la manera correcta. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no nos hemos congregado? ¿Saben que aquí hay gente que han dicho, no, pues yo no me pongo esto, no me pongo lo otro, porque el pastor me lo impide? No soy yo, hermano. Ahora, es la palabra que nos manda. Ahora, si usted lo hace, aún leyendo la palabra, pero si no lo hace con el entendimiento que debemos de hacerlo, a Dios eso no le va a agradar. Vuelvo y repito, hermano, queremos agradar a Dios. Entonces, debemos de hacer las cosas como Dios lo manda a la luz de la palabra. Por eso cuando leemos estos versículos, este libro, resalta, ¿verdad?, lo que es este hombre llamado Usa. Él era un sacerdote, un encargado para ministrar en la casa del Señor. Entonces, un sacerdote, una persona encargada, un cristiano, si usted lo quiere llamar así, encargado de ir a la iglesia, tiene que conocer qué es lo que la palabra lo manda a hacer. No lo que el hombre le exige a usted hacer, sino lo que la palabra a mí me manda a hacer. Entonces, ese punto téngalo muy en mente. Como conocedor, o como cristiano, o como sacerdote, tiene que saber cómo hacer lo que Dios manda que usted haga. No como yo quiera hacerlo, no como usted quiera hacerlo, como Dios manda a la luz de la palabra. Entonces, un paréntesis, es deber de nosotros el saber si estamos haciendo las cosas como Dios lo agrada. ¿Y cómo a Dios le agrada? Hay que leer la palabra. Y mire, hermano, la Biblia es el mapa, la Biblia es el GPS, la Biblia es la guianza. Cuando usted no sabe algo, usted tiene que irse a la palabra. Voy a ver si esto es malo, entonces vamos a ir a la palabra. Por ejemplo, el diezmar. Hay gente que está contra el diezmo, pero es porque no leen la palabra. Yo le puedo decir de una forma, yo puedo decir hermano esto, hermano lo otro respecto al diezmo, pero lo que yo hable sale sobrando, pero lo que la palabra a mí me dice, usted tiene que captarlo. Aún en el diezmo, si usted lo hace nada más por cubrir un espacio, o para no dar a hablar al pastor que conoce quién diezma y quién no diezma, porque los pastores sabemos quién diezma y quién no diezma. Yo porque no estoy para decir usted no diezma, no. Ahora, el deber mío es enseñarle a usted. El deber suyo es obedecer o desobedecer la palabra. Pero eso se va a arreglar con Dios. No hay ningún problema. Eso usted con Dios y Dios con usted. Lo importante es, aún en ese punto, si lo hacemos por querer agradar a alguien, deber de convertirse, agarra esto tan grande, deber de convertirse en una bendición se convierte en una maldición. Porque lo estamos haciendo por cubrir un espacio, o por obedecer al hombre, o por agradar al ser humano, o incluso por agradarse a sí mismo. ¿Saben, hermano, que hay gente no cristianas que diezman sin ser cristianos? Pero ellos lo que quieren es tener su conciencia tranquila. Y ellos creen que por el diezmar ya se ganaron el reino de los cielos. Equivocado.
El reino de los cielos no se compra con dinero. El reino de los cielos se compra con obediencia. Cuando usted y yo obedecemos la palabra, entonces Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Usa era un hombre que debería de conocer. Entonces, Dios le delegó a aquellos hombres. La palabra, cuando la leemos, nos damos cuenta que si queremos hacer bien las cosas que hacemos para el Señor, debemos de realizarlas de acuerdo con su palabra. Es bonito hacer las cosas del Señor, hermano. Por eso nosotros no podemos hacer las cosas, querer hacer las cosas para el Señor, pero no a nuestra manera, sino a la manera de la palabra, como la palabra nos manda que lo hagamos. Fíjense, hermano, que a veces nosotros queremos hacer las cosas y está bueno el hacer las cosas, pero aquí lo lindo es hacerlo como Dios lo manda que lo hagamos. Por ejemplo, aquí David lo que quería él, hermano, era trasladar el arca del pacto. Usted sabe lo que significa el arca del pacto. Solo el arca del pacto, hay una enseñanza, esa es una doctrina, hay una enseñanza inmensa que nos tardaríamos, hermano, semanas o meses para desglosarla. Por ejemplo, la vestimenta del sacerdote. Esa es otra enseñanza que se tardaría tiempo para poderla desarrollar, hermano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el arca del pacto significa la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se encontraba en el arca del pacto? 3 cosas. Sí se la sabe, ¿verdad? Dígame una, ¿qué sea? La vara de Aarón. La vara de Aarón. La otra. La copa donde estaba el maná. Entonces, mire, hermano, ven que le digo, eso es una doctrina, que es lo que significa el arca del pacto. Entonces David quería, hermano, llevar lo que era esta arca del pacto. Entonces, en el arca del pacto había la vara de Aarón, una copa de oro donde estaba el maná, y la otra, las 2 piedras donde estaban los 10 mandamientos. ¿Y cómo era construida? Habían 2 querubines protectores en el arca. ¿Quién la hizo? La hizo Moisés. Ahora, Moisés, en el libro de Levítico, Moisés le deja claro cómo se debe de mover el arca. Entonces, fíjese, hermano, que cuando leemos estos puntos, nos damos cuenta que David quería mover el arca. ¿A dónde? El martes pasado, donde dijimos que él hizo la capital. En Jerusalén. Ahí él estipuló lo que es la capital. Ahí él afirmó su reinado. Ya aquí ya estaba bien organizado. Entonces, el júbilo, hermano, y el entendimiento del personaje central de esta lección que ahorita vamos a ver, reconocer la necesidad de hacer las cosas según las instrucciones dadas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo debemos de reconocer lo que Dios quiere que hagamos conforme a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. David registra en estos versículos y en los versículos anteriores que hemos leído, de que él iba adelantando, engrandeciéndose. ¿Por qué? Porque Jehová lo iba guiando y le iba enseñando y le iba dando un ejército grande. Cuando leemos en el capítulo 5 de 2 Samuel, después de que sus enemigos dentro de Israel fallecieron, el reinado se unificó bajo la persona y conquistó las ciudades de Jerusalén, al fin de que podían decir
de que la tierra prometida era totalmente del pueblo de Israel. No sé si usted ha notado, el arca del pacto la tenía un sacerdote. Y ese sacerdote la tuvo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. La Biblia relata que en los tiempos anteriores los filisteos se llevaron el arca del pacto, creyendo, ¿verdad?, que al llevarse el arca del pacto, los filisteos, que eran malos, enemigos de Israel, ellos iban a ser poderosos. Porque de ellos anteriormente, los enemigos se habían dado cuenta que cuando el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto, Jehová les daba la victoria. Entonces los enemigos dijeron, vamos a hacer algo, llevemos el arca del pacto. Entonces, quiero refrescar nada más un momento la memoria, aunque no viene al tema que traemos, porque el tema que traemos es bastante intenso, que no sé si nos va a dar tiempo de desarrollarlo todo, pero para refrescar la memoria, ellos quisieron y le llevaron el arca, se la quitaron al pueblo de Israel, los filisteos. ¿Qué les produjo a ellos, a los filisteos, cuando tuvieron el arca del pacto? Tumores, enfermedades. ¿Sabe, hermano? Mire, la Biblia, mi hermano, en la Biblia hay misterios tan terribles. Pidámosle. Yo siempre le he dicho a usted, hermano, cada vez que leamos la palabra, aunque sea un versículo, no un capítulo, un versículo, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele ese versículo. Un versículo, hermano. ¿Sabe que según la palabra, en ciertos libros pentateucos, los 5 libros pentateucos, nadie podía tocar el arca del pacto? Los que la tocaran morían, según el orden de Jehová. ¿Quiénes eran los únicos que podían tocar el arca del pacto? Los sacerdotes, los levitas. Los levitas eran los encargados de mover el arca del pacto. Ahora, en esta ocasión anterior, vamos a hablar anterior, los filisteos se la llevaron. Entonces, lo que decía la hermana, Dios le produjo tumores, enfermedades. Entonces, el enemigo, al ver que el arca del pacto deber de ser bendición para ellos, se convirtió en maldición. Ojo con esto, iglesia. Por eso el tema, está terrible el tema que estamos desarrollando, haciendo lo bueno de la manera incorrecta. Por lo menos eso que se nos quede, haciendo lo bueno de manera incorrecta. Entonces, el enemigo tuvo el arca y Jehová les produjo enfermedades. Y una de esas enfermedades fueron tumores. Ellos, queriendo librarse de esos tumores, entonces la regresaron. La regresaron al pueblo de Israel. ¿Usted sabe cómo la regresaron al pueblo de Israel ellos? ¿Tiene idea? Eso no cae en esta enseñanza, pero yo sé que en algún determinado momento la hemos leído. Se la regresaron en una carreta de bueyes, dándole una ofrenda, según ellos. Entonces, solamente quiero abrir el entendimiento, hermano, para que desarrollemos y veamos esto tan lindo que es la palabra. Entonces, Dios ya le había dado instrucciones a través de los pentateucos, a través de los manuscritos, cómo era que iban a cargar el arca. Quiero recalcar esto que les acabo de decir hace un momento. Nadie podía tocar e incluso ni ver dentro de lo que había el arca. Nadie podía ver. Supongamos, bien, mire, hermano, valga la redundancia, déjenme ver. Aquí está. Que Dios bendiga al
que me dio este regalo. No me acordaba. Y si nos está viendo, que Dios lo bendiga. Este es el arca del pacto. Y es de oro, no vayan a venir a robarme, ¿no? Y que era de oro la caja. Amén. Ni que no me acordaba, mi hermano, de este regalo. Bendito Dios. Entonces, este es el arca del pacto. Habían dos, mire, observa. ¿Qué hay arriba? Los ángeles. Los querubines protectores. ¿Qué hay abajo? Dos agarraderas. Dos paras. ¿Mande? Dos paras. Agarraderas, hermano. Sí, son dos varas. Y no era cualquier vara. Eran varas de acacio. ¿Quién hizo el arca? Moisés. Por orden de Dios. Dios le dijo cómo la hicieron. No sé si esta se abre, no tengo idea. Se abre. Se abre. Gloria a Dios. ¿Qué hay adentro del arca? Lástima que la mía me la dieron vacía. Si le hace falta. Las tres cosas que mencionamos. Sí, amén. La vara de Aarón. Los 10 mandamientos. Las dos Mande. piedras. Las dos piedras, que son los 10 mandamientos. ¿Y cuál era la otra? La copa. La copa de oro con el maná. Eso es lo que... Entonces, nadie podía abrir el arca del pacto y ver qué iba dentro. Es más, nadie podía ni tocarla. Nadie. Solo quienes la podían tocar. Los levitas. Los sacerdotes, los levitas. Ellos eran los encargados. Entonces, quiero que visualice bien este dibujo. Que lo visualice bien cómo es. Y me dio otro acá de ese varón, pero este ya es la... Algún día vamos a desarrollar esto. El candelero. Algún día lo vamos a desarrollar. Ahorita vamos a desarrollar esto. Entonces, imagínense. Es importante la instrucción como Dios hizo y dijo que la hiciera. Cuando leemos esta porción que ahorita hemos leído, cómo iba transportada el arca. Ok, David dijo, bueno, cierto sacerdote la tenía por mucho tiempo en su casa, por mucho tiempo. Quiero que quede bien claro. ¿Qué significa el arca del pacto? ¿Qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios. Grábese bien eso. El arca del pacto significa la presencia de Dios. ¿Se quiere llevar usted la presencia de Dios? Sí, amén. ¿Quién no se la va a querer llevar? Ahora, si usted se lleva la presencia de Dios, el arca del pacto, a su casa, ¿qué pasaría en su casa? Bendición. ¿Mande? Bendición. ¿Está seguro? Si usted se lleva, el arca del pacto significa la presencia de Dios. Si usted se la lleva a su casa, ¿qué pasaría en su casa entonces? Bendición. 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 Es que escucho como maldición. Bendición. ¿Está seguro? Amén. Sí, amén. ¿Está seguro? Amén. Te adoramos, Jesús. Qué bueno. Fíjese, hermano. Fíjese que si usted se la puede llevar a su casa. Y es bonito decir, no, si me la llevo va a haber bendición de Dios. Como puede llegarle bendición, ok. Como puede llegarle bendición, no le puede llegar nada. Esta arca de pacto, lo mismito que usted dijo,
Si usted se la lleva a su casa, ¿le iría que a su casa entonces? Una vez más. Bendición. Lo mismo que usted dijo, dijeron los filisteos. Ustedes los filisteos dijeron, hagamos una cosa, robémosle el arca del pacto a ellos, al pueblo de Israel. Y se fueron, la saquearon, se la robaron y se la llevaron. Les produjo bendición a los filisteos. ¿Qué les pasó? Me dijo ayer el hermano. Tumores, enfermedades. ¿Cómo es posible si está llevando usted la bendición para su casa le va a producir tumores, enfermedades? ¿Cómo es posible? Ellos tenían diferentes... Eran idólatras. Donde hay maldad no hay lo que Usted no terminó de decir nada. Se trabó todo. Ahí está, déjelo ahí. ¿Sabe cuál es el problema? No es tanto el llevarla, porque usted la puede llevar. ¿Sabe cuál es el problema ahí? Es el trato que le demos a esa bendición que usted se lleva a la casa del Señor. Por eso la enseñanza es haciendo lo bueno. No, ¿cómo es la palabra? Ajá, haciendo lo bueno de manera incorrecta. O sea, el llevársela a su casa, usted está haciendo lo bueno. Pero ¿cómo usted la trata? ¿Cómo usted trata? Ahora no tenemos el arca del pacto, pero tenemos la palabra. ¿La palabra qué es? ¿La Biblia qué es? Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mismo. Entonces la tenemos ¿a dónde? En nuestra casa, en el templo. Nuestro cuerpo es templo y morada de Dios. Entonces, ¿cómo usted la trata? ¿Cómo usted trata ese cuerpo, ese templo? ¿Cómo usted trata esa bendición de Dios en su casa? Porque algunos, si usted analiza, los filisteos la tuvieron. Se me va el nombre de un sacerdote que la tuvo antes. Bueno, cuando David se me va el nombre. Por eso no se lo digo. Abinadab, ese creo que es. En la casa de Abinadab estaba. Ahí está, Abinadab. Ahí, gracias. Ese sacerdote la tuvo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero no pasó nada. Cuando usted lee la Biblia, registra. Como dijo alguien por ahí, ni huele ni hiede. No pasó nada. Me voy a adelantar. Más adelante, ahí lo decía la palabra, la agarró un hombre, otro hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Obed-edom. Entonces, ahí vemos tres casos importantes. Los filisteos, Abinadab y Obed-edom. Esos tres. En Obed-edom, ¿cuánto tiempo tuvo el arca? 3 meses. 3 meses. ¿Y qué pasó en 3 meses según la palabra? Lo bendijo. Por eso es bonito, como usted le decía, si usted lleva el arca a su casa de pacto, la bendición de Dios, ¿qué pasaría? Usted dijo, bendición. Entonces, ¿por qué no hubo bendición en los filisteos ni en los otros personajes? ¿Por qué? Pero el otro era sacerdote de Dios. La intención que ellos llevaban. Ahí es el lema. La forma como usted la está tratando. ¿Cómo usted ve? ¿En qué forma usted lo ve? Entonces dice la palabra, entonces, hermano, que David se dio cuenta que el arca la tenía ese sacerdote. Dijo, vamos a moverla. ¿Para dónde? Para Jerusalén, que era el centro principal. David puso su lugar centro principal, que de ahí se iba a mover todas las otras tribus para ir de esa forma. Pero, digo él, voy a llevar, ya es tiempo de mover el arca del pacto al lugar principal, al centro, para que de ahí se mueva todo. Entonces David dijo, voy a llevarla,
¿Cómo la llevaban entonces? Dice la Biblia que buscó un sacerdote llamado se me fue Usa, gracias. Llamado Usa, iba juntamente con David y los demás hombres llevando el arca. Pero ¿cómo llevaban el arca según la que la leímos ahí? Bueno, ya vamos a ir a ese punto. Déjenme, solamente me estoy adelantando mucho, creo, por eso quedamos un poco así pensativos. Pero ahorita vamos a analizar ese punto bastante importante. Ya que tenía David una capital, y esta debería ser el centro de adoración de todos los judíos, es un símbolo de unidad del reino. El rey David recordó que el arca del pacto de Dios estaba en Silo y que debería ser trasladada y que ya era tiempo de tenerla con ellos. Para traerla, David organizó al pueblo y fueron por ella. Lastimosamente, David no consultó a Jehová. Ahí es el punto. Lastimosamente, o sea, lo que David quería era, bueno, llevar el arca a su casa, que era Jerusalén, para tener un centro, un lugar céntrico de adoración, para darle honra y gloria y alabanza a Dios. Estaba bueno lo que estaba haciendo, pero David no consultó a Jehová. Y ese es el problema de nosotros, que a veces queremos hacer las cosas sin consultar a Jehová. No, pero es que bueno, sí, es bueno en simple vista el querer llevar el arca del pacto a Jerusalén para que ahí se adore y se le dé alabanza a Dios. Era bueno, pero él tenía que preguntarle a Jehová. Lógico, si le decía a Jehová, es bueno que yo lleve el arca al pacto a Jerusalén para que te adoren allá, etc. Y Jehová decía, si es bueno. Entonces él tenía que consultar para preguntar, ¿y cómo la llevo? ¿Cómo hago? ¿De qué forma la voy a mover? Entonces él, según la palabra, dice que preparó al pueblo y preparó a este sacerdote Usa para poder llevar el arca, pero la llevaba en bueyes. Y la presencia de Dios no anda en bueyes. La presencia de Dios anda en cada uno de nosotros. No anda en animales, la presencia de Dios anda en ustedes. Usted y yo tenemos que cargar la presencia de Dios según la palabra. Según la palabra. David lo sabía, pero estaba muy afanado. Se le olvidó consultar a Jehová cómo moverlo. Y se apresuró. Por eso nunca nos apresuremos a hacer las cosas a nuestra manera. Aunque parezca bueno. Pero si Dios no me dice hacerlo, no lo haga. Y si Dios le dice que lo haga y usted no sabe cómo hacerlo, consulte a Jehová. ¿De qué forma Jehová me puede hablar para yo hacer las cosas de él? ¿Alguien tiene idea? Le voy a dar una idea. Jehová habla de tres formas. Y ahí le abrí la idea. Jehová habla de tres formas. Mencióname uno. ¿Por medio de qué? Por medio de sueño. Profecía. Por medio de profecía. Cuando falta una más. Por medio de la palabra. Entonces, si usted no está seguro cómo hacer las cosas, dígale, Señor, revélamelo. ¿Cómo lo hago? Te quiero agradar. Quiero hacer las cosas para agradarte a ti y tú conoces mi corazón. Entonces, pero no sé cómo hacerlo. Dímelo. Dios se le va a revelar a través de las tres, a través de sueño, a través de profecía y a través de la palabra que no falla. No digo que el sueño falla ni la profecía falla. Cuando es de Dios no falla. Pero como ahora hay que tener mucho cuidado con los sueños y con la profecía. Pero esta palabra no falla. La palabra de Dios es fiel y verdadera. El hombre, el profeta, se puede
equivocar porque hay profetas carnales, pero la palabra es la profecía más certera que tenemos. Por eso no ande buscando usted allá, váyase a la palabra. Fíjese, hermano, que cuando nosotros comenzamos a trabajar en la viña del Señor, no éramos ni pastor. Yo recuerdo que la gente se nos acercaba, me acuerdo que un individuo de eso, que vergüenza me da si le digo el nombre, y no estoy para avergonzar a nadie, nos llamó en una ocasión, sonó el teléfono, le contesté, le digo, hermano, Dios le bendiga, amén, varón. Le llamo para que me dé la profecía del día. Imagínense, buscando profecía. Y de refresco me dice, y si Dios le da una profecía para mí, me dijo el varón, me la da personal, no me la vaya a dar en el público, en el pueblo, personal, me dijo. ¿Cuál era el miedo? Porque él sabía que Dios le podía hablar de una u otra forma. Porque él miró, hermano, cómo Dios, para honra y gloria a Dios lo digo, nos usaba y decía hasta los nombres para sacar el pecado o para dar o decir ciertas cosas. Entonces él se atrevió y me llamó. Imagínense, así hay mucha gente moviéndose de un lado a otro buscando que se le dé la profecía del día. A ver qué Dios me va a hablar ahora. Y se mueve. Mira, hermano, nosotros no andemos buscando a profetas. ¿Por qué crees que muchas veces cuando hay campaña se llena? ¿Por qué crees que cuando hay un invitado a las iglesias se llena? Porque andan en busca de una profecía, de una palabra. Y en la palabra más perfecta es la Biblia. Léase la Biblia, no ande de un lado a otro buscando que le hable la palabra. Es de la palabra del Señor que no se equivoca. Tantos charlatanes hoy en día que hay, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros no podemos seguir a los hombres. Sigamos a la palabra y obedezcamos la palabra. Entonces Dios tiene un orden que espera que sus seguidores cumplamos para poderle adorar. Y si esto no se hace al pie de la letra, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por favor, iglesia. Esto no es un mensaje más, una enseñanza más y ya. Porque hay gente que así viene a la iglesia, otro martes de enseñanza. Calabaza, calabaza, ya terminó esto, cada quien. Santo. Aquella no sabe. Sí, es la realidad. Así hay muchos. Un día más, ¿qué día ahora? Están así como, oye, martes, oye la enseñanza. O un domingo, o cualquier día de semana. No podemos venir solamente porque voy a ver qué tengo que hacer ahora. Ay, lo tengo libre. Voy a ir a la iglesia ahora. O un privilegio, pastor. Gracias. O alguien por un privilegio. Mira, hermano, es eso. Mire, en ese punto que dice el hermano Víctor, hay una controversia bastante fuerte. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia por un privilegio. Si los privilegios nos salvan. Correcto, los privilegios nos salvan. Pero ellos se excusan o se lavan las manos en decir que los privilegios nos salvan. Por eso no toman ningún privilegio. Cuando alguien está agradecido, ¿qué es lo que hace uno? Está a la disposición a servirle al Señor. Y el que Dios nos elija a nosotros a tomar un privilegio es un privilegio grande de parte de Jehová. Si Él tiene ángeles que le adoran día y noche, y que Él nos tome a nosotros y que haga honor a los ángeles para que nosotros llevemos este evangelio a la gente allá afuera, a las criaturas, es un privilegio grande que Dios nos ha dado a nosotros. Pero no lo miramos como un privilegio, sino como una carta. Como decía el hermano, voy a ir a la iglesia porque me toca estar parado ahí en el baño. Por eso voy. No porque yo salgo cansado. Peor hoy que me pegaron una faena terrible que de arrastra, ¿ven? Y estar allá parado. Hay gente que, ¿sabe dónde se echa de ver una persona, hermano?
que está en una iglesia nada más por los privilegios, cuando le quitan el cargo. Amén. Mira, hermano, a usted le pueden quitar el cargo de pastorado, de diácono, de cantor, de esto, del otro, de amigo a usted, pero eso no me va a detener para buscar la presencia de Dios. Sea que tenga o no tenga privilegio, yo tengo que venir a adorar el nombre de Jehová. Yo tengo que venir a darle alabanza y honra y gloria a Dios, porque yo entiendo por qué yo le sirvo al Señor. No le sirvo por un privilegio. Mira, hermano, yo antes de entrar al pastorado, Dios me capacitó. Yo no entendía. Llorábamos en la presencia del Señor. A mi esposa, le recuerdo, hermano, fueron raras, y lo digo para honra y gloria a Dios, que me guarde Dios de yo hablar para vanagloriar este barro imperfecto. Dios me guarde. Lo digo para la gloria de Dios. Mira, fueron raras las veces que nosotros perdimos un culto. Mi esposa y su servidor. ¿Saben qué hacíamos nosotros? Mi esposa más que todo. Del trabajo salía, andaba una maletita y ahí llevaba la mudada para cambiarse, porque no le daba tiempo. El culto era a las 7, ella salía a las 6:30, llegábamos a las 6:45 a la iglesia, de paso a la iglesia, ahí llevaba la maleta, se iba al baño, se cambiaba y se paraba al frente esperando la oportunidad para servirle al Señor. Y yo recuerdo en aquellos entonces que nos daban un sketch y de hacer una lista, y ahí en esa lista decía, tal día le toca al hermano estar en un lugar, hacer esto, hacer el otro, y habían días que no le tocaba hacer nada al diácono, al servidor de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Pero nosotros, aunque nuestro nombre no estuviera en la lista, yo decía, voy a hablar en lo personal, yo decía, me voy a poner la mudada de servidor, porque aunque a mí no me toca, si alguien no llega, yo voy a estar pendiente. ¿Saben por qué lo hacía? Porque quería agradar a Dios y porque yo quería hacer lo mejor para Dios. Ahora hoy en día, hermano, ahí van a ver el sketch y dicen, ay, gloria a Dios que no me tocó nada. Van la otra semana, ay, le tocó a Julano limpiar, gloria a Dios que no me tocó nada. De deber decir, ay, ¿cuánto me vas a poner a hacer algo, Señor? Yo quiero hacer las cosas para agradarte. Yo quiero, hermano, cuando uno está agradecido con Dios, uno no se puede quedar callado, uno anda, Señor amado, usted no es que le va a decir al hombre o al pastor, no le va a decir, pastor, póngame a predicar, póngame a cantar, póngame a pasar la vaca, no, pero le va a decir al Señor, Señor, ¿cuándo voy a lavar los baños? ¿Cuándo voy a pasar la vaca? ¿Cuándo voy a predicar? ¿Cuándo voy a cantar? ¿Cuándo te voy a servir, Señor? Ya llevo meses que no me ponen a nada, estoy desesperado. Qué bonito que así fuéramos, hermano, que nos desesperáramos. Sí, amén. Es cierto que no vamos a ir donde el líder a decirle, líder, quiero cantarle, póngame, pero no, pero vamos a ir a la presencia de Dios. Yo nunca pedí un privilegio, jamás. Peor que era miedoso o tembloroso para hablar. Yo me escondía, pero Dios sabe que la presencia de Él, Dios, mire, hermano, es que a Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce el corazón de nosotros, aunque tengamos aquel temorcito para hablar, pero Dios conoce en el corazón de nosotros que el anhelo y el deseo de servirle a Dios. Y cuando eso está en nosotros, Dios va a poner en el líder para que el líder lo pueda elegir a usted, para que usted cante, para que usted predique, para que usted pueda desarrollar cualquier privilegio. Y cuando Dios le da ese privilegio, qué lindo es eso, hermano, qué contento, qué alegre nos sentimos cuando Dios nos toma en cuenta. Yo no sé si usted se siente contento que Dios lo tome en cuenta a usted, o le pasa como a aquel otro niño. ¿Sabe qué hace el cristiano? Solo yo predico, solo yo canto, solo yo aquí, solo yo paso la vez, solo yo. Gloria a Dios, que Dios nos tome en cuenta. Porque usted no está para agradar al hombre, es para agradar a Dios. Y que Dios nos tome en cuenta. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Amén. Dale, pues. No me convence mucho ese amén, amén. Aleluya. Pero qué bonito es hacer las cosas, hermanos, de corazón.
Pero eso solamente lo entiende un corazón agradecido. Cuando usted está agradecido con Dios, sí, hermano, usted le va a decir al Señor, ¿cuándo me vas a dar un privilegio, Señor? Pero hay gente que viene, como decía el hermano, por una responsabilidad. Ay, pues bien cansado, yo no quería ir, pero Sin temor de Dios. me toca desarrollar tal privilegio. Voy a ir. Ay, yo no sé este líder porque me puso para el día de la vigilia. Y yo no quería. Yo no sé esta hermana porque me dijo yo no quería. Pero le voy a tomar la decisión a la hermana que me eligió. No es de Dios, no que la hermana que me eligió para yo desarrollar este privilegio. Pero lo voy a hacer porque si no va a ser hermana no la voy a callar. Peor que la pastora. Háblame Dios, habla mucho. Es cierto, los privilegios no salvan a nadie. Pero hay gente que está sentada, pues, no salva. Pues. Mira, hermano, es que tiene dos vertientes. No hay cosa más linda, hermano, que yo sé que a veces el temorcito, ¿verdad? De cantar, de predicar, de orar, de hacer la apertura, de desarrollar un privilegio, eso hay en nosotros, esa humanidad. ¿Quién es predicador? Oye lo que decía el pastor Jonathan Rodríguez. Llevo más de 30 años predicando la palabra y todavía me tiemblan los pies, dijo él. Claro, eso siempre pasa. Si usted me pregunta a mí, todo el tiempo que yo paso me tiemblan los pies. Lo que pasa, hermano, que Dios conoce mi corazón, que yo le quiero servir a Él. Gloria a Dios. Y qué bonito que Dios nos haya tomado en cuenta a nosotros, hermano. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Qué bonito que Dios haya tomado esa decisión de decir, hijo, hija, te voy a tomar en cuenta. Entonces, la palabra dice, hermano, que el arca no la podían ni ver ni tocarlas. Nadie podía tocar el arca. Ya estaba estipulado. Entonces, ni tampoco, hermanos, ni tampoco moverla con bueyes. Por eso estaban estas dos varas. Una, dos varas. ¿Quiénes la movían? Los sacerdotes. 4 sacerdotes, uno en este lado, otro en el otro lado, otro en este lado, otro en otro lado, y los 4 iban cargando el pacto de Jehová, el arca de Jehová, allí. Y donde Jehová le decía, estaciónense ahí, quédense ahí se quedaban, y la gloria de Dios ahí descendía. Mire, ellos cuando iban a la batalla, ¿qué hacían? Se llevaban el arca del pacto, y Dios le daba la victoria. Pero cuando hacemos las cosas como Dios lo manda, a la luz de la palabra. Pero cuando lo hacemos, hermano, erróneo, mire, no es por nada, pero ¿cómo están las iglesias hoy en día? Desarrollan los cultos como ellos quieren. En chores, en minifalda, en pantalonada, las viejas sinvergüenzas. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Según ellos le hacen culto a Jehová. ¿Cuál culto a Jehová, hermano? ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Si Dios es santo, 3 veces santo, como dice la palabra, y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, cuando hagamos las cosas, hagámoslas como Dios lo manda, no como el hombre quiere hacerlo hoy en día. No podemos hacer las cosas como nosotros queramos, sino como Dios lo manda, que las hagamos. Como Dios manda a la luz de la palabra, que hagamos las cosas. Fíjense, hermano, no recuerdo en qué libro, si no me equivoco, creo que es Levítico, si no me equivoco, no me recuerdo, no, en el mismo Samuel creo que fue, en la primera Samuel, nomás que no la leímos en ese tiempo, no la leímos porque ya pasamos la primera carta, primer libro de Samuel, ya lo pasamos. Dice ahí, hermano, que hubo un grupo que miraron, abrieron el arca del pacto para ver qué había. Y la Biblia dice en Deuteronomio y Levítico que nadie podía ver lo que había dentro. Pero dice la palabra, no recuerdo, en primera Samuel está, más adelante tal vez se lo busco, que hubo un
un grupo que miraron lo que había dentro. ¿Y qué pasó? Murieron. No sé si se acuerdan cuántos murieron. ¿Tienen una idea? 50.070. Oiga los que murieron. 50.070 personas. Exagerado. Por ver el arca del pacto. En esta ocasión, David la mueve rumbo para Jerusalén. Se cree que era alrededor de un día de camino, pero la mueve no como Dios la manda, sino la mueve en bueyes. Ahí va el sacerdote Usa. Dice la palabra que los bueyes tropezaron y el arca del pacto se quiso caer. Y en lo que se quiso caer, el sacerdote Uz la detuvo para que no se caiga. Era buena la acción que estaba haciendo Uz. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer Uz? Que no se cayera. Que no se caiga ¿qué? El arca del pacto. Era buena la acción que estaba haciendo. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué le pasó? Murió. Murió por hacer una acción buena, que no se caera el arca del pacto. A los bueyes tropezar, corrió y la tocó porque ya se caía. Pero dice la palabra, tras que la tocó, al instante Jehová lo mató. Hay veces que parece que lo que estamos haciendo es bueno, pero lo estamos haciendo incorrecto. La acción era buena de Usa, pero no, la Biblia lo dice, el deber, mira hermano, el deber de todo cristiano es esto, escudriñar la palabra, leer la palabra. Entonces, el deber de ese sacerdote era saber cómo mover el arca del pacto. Y él tenía que saber que no tenía que tocarla porque ahí habían muerto más de 50.000 personas y que unos enemigos la tuvieron y Dios le dio enfermedades. Deber de darle bendición. Pero él, por hacer esa acción buena, corrió, la tocó y Jehová le quitó la vida. Dice la Biblia que David se puso suspenso. Y le dolió en el corazón de David el haber aquel joven sacerdote que Jehová lo mató por haber hecho una acción buena. Dijo David, no, esto está serio. Quizás le dio miedo. Dijo David, dejemos esta arca acá de pacto y ya no la movamos. Es cierto que la idea de David era llevarla para la capital, que es Jerusalén, pero al ver esa acción cogió miedo David. Dijo, no, Dios me guarde. ¿Sabe, hermano, que no solo Uz hubiera muerto? La acción que el rey David estaba haciendo, dice la Biblia, hay un de los libros, que convocó a todo el pueblo. Santo Jehová. Hermano, y aquellas iglesias, aquel pueblo, aquellas iglesias que están haciendo las cosas no como la palabra manda. ¿Usted cree que Jehová está lejos? Pastor, pero ¿cómo me doy cuenta que yo estoy haciendo las cosas agradando a Jehová? Le dije, quita la palabra, la Biblia. Por eso usted nunca se trague, discúlpeme la expresión, nunca se trague como el pajarito. El pajarito usted le da masita o le da la comida. ¿Ha visto los palitos pequeñitos? Uno abre la boca, no importa lo que le dan. Hace poco vi un video, ahorita le doy el chance, hermano. Hace poco vi un video, hermano, parece que es un mono creo. Le estaban dando una no sé qué era, unas semillitas, como nance, no sé qué. Le daban una, el mono se la comía, venía el sinvergüenza, le daba otra, y le daba otra, y le daba otra. El mono no dejaba de comer, y le daba y él iba haciendo ahí, pero el sinvergüenza le daba y el mono hacía a veces nosotros mejor.
Y aquel sinvergüenza, al ver que el mono ya no podía, fíjate, en un determinado momento el monito le hizo así, con la manito le hizo así, cuando el otro quería, después aquel le quitaba la mano y le daba mano, y seguía trabajando. El final no supe qué fue el final, pero no fue bueno. Porque ni conté cuándo, vamos, esto se le fue poniendo ahí, esto así, y entre más le daba y le daba, pero porque se lo digo el hermano Erwin predicando aquí porque me hacían porque le doy de altar. Entonces esa era la pregunta que ese era lo que yo, ¿por qué se lo tragaba ese mono? ¿Por qué hermano, si nadie lo estaba agarrando al mono, ¿qué le costaba salir corriendo? ¿Saben qué así hacemos a veces nosotros? Solo estamos como el pajarito, no como el mono, ¿va? No me vaya, no, como el pajarito, nada más. Pero no estamos escudriñando la palabra. Yo lo reto a ustedes que escudriñen, sea su servidor o un niño, un joven, un adulto, o que sea, que predique aquí. Vaya a la casa y escudriñe la palabra. Y se va a dar cuenta que no es invento chino, sino que es la palabra del Señor. Pero a veces como no sabe, ay, ahí solo pedir el tiempo, que no sabe qué pasa. Escudriñe la palabra sin vergüenza. Van como el loro, como la besita, solo tragan y tragan y tragan. Imagínese que un pastor dice, no, mire hermano, hoy ya no me visitan, antes me visitaban, me llamaban, me decía, pastor, me da un consejo, me decía. Una vez me citó un sinvergüenza de otra iglesia. Disculpe hermano, ahorita le doy. Y dijo el Señor, pastor, quiero un consejo, mi matrimonial está bien, me dice. ¿Qué voy a ayudar? Nos vamos a la iglesia, le digo. Las cosas espirituales las arreglamos en la iglesia, le digo. Vamos, pues me dice, vino a la iglesia y ¿qué? Deme un consejo, ¿me puedo casar? Me dijo. ¿Cómo así? Le digo, ¿está viva su esposo o está muerta? No, está viva, me dijo. ¿Y por qué me hace esa pregunta? Me digo yo. No, pues quiero ver qué usted me dice. ¿Y qué dijo su pastor? Le digo, no, pues que me puedo casar, me dijo. Entonces quería hacerme pecar a mí también. Que yo le dijera, si hermanito, cásese, el sinvergüenza, tarnudo. ¿Y sabe qué me dijo? Es que a paz me ha mandado el Señor, ya no ven con la mujer. Entonces yo he determinado separarme con ella y casarme con otra. Casarse quería, maestro. Y el pastor de él le había dicho que sí se podía casar. Si no había paz, que la dejara y se consiguiera otra. Como no, hermano, si el mismo sinvergüenza lo hace, lo mismo le va a enseñar al otro. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Le leí Corintios 7 y Romanos 7, donde dice la palabra, mientras vive uno de los dos, nadie se puede volver a usted. Es libre hasta que uno de los dos muere. Y el que quede en vida se casa. Y esto en el Señor, no cualquier pelagato allá afuera. Tiene que ser un temeroso de Dios, una temerosa de Dios, para honrar el nombre del Señor. Pero a veces la gente está más perdida que un piojo en peluca. Se le cae la peluca y queda calvo, sin vergüenza. Lea la palabra, hombre. Léalo. Ah, no, Víctor, lo siento, que me olvidé. Voy a olvidar usted. No. Ok, vale. Dios los bendiga. Amén. Amén. Todo lo que hacemos nosotros aquí en la casa del Señor, desde lo más simple que para nuestra vista hasta predicar, amén. Todo tiene que ser hecho siempre y cuando nosotros nos santifiquemos delante de Dios. Si nosotros vemos aquí, aunque Ahío y Usa eran hijos de una casa sacerdotal de Abinadab, no fueron ellos los que fueron santificados para tomar el control de esa arca. Si usted va a Samuel, 1 Samuel 7, dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ellos eran los encargados. Él era el encargado de cuidar el arca. Y cuando vemos Usa y Ahío, ellos eran los que iban dirigiendo. Aunque ellos eran sacerdotes y quizás al ver el problema que se iba a caer y ellos extendieron la mano, eso ahí nos da una lección muy grande
que no basta con que nosotros seamos cristianos, nosotros no podemos pararnos delante del altar o hacer las cosas de Dios solamente por llevar el título de cristiano. Día a día tenemos que santificarnos delante de Dios y para que sea Él, la gracia de Él, obrando por medio de nuestras vidas. Amén. Eso era todo, pastor. Amén, gracias. De hecho, sí, hermano, que hagamos las cosas como Dios le agrada, ¿verdad? Y el hermano ahí toca un punto bastante importante. Alguien lean el 1, bueno, hasta el 11, pero es bastante. Pero, déjenme ver, capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, oiga, 30,000, y se levantó David y partió de Baala a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los de querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de, ahí está, de la casa de Abinadab, de ahí la llevaron, que ahí donde estaba, Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, claro, alegre, contento, porque iba llevando el arca de Jehová, el pacto, el arca del pacto. Pero las cosas deben de hacerse como Dios las ordena. Vamos a avanzar un poco porque ya nos detuvimos mucho. Es importante, lo que David estaba haciendo era mover el arca para Jerusalén, para que se le adorara, pero lo pusieron en un carruaje. No era así. Aunque iban estos dos, ¿verdad? Sacerdotes, como decía nuestro hermano, no eran ellos los encargados, ¿verdad? Pero, sin embargo, aparte de eso, el deber de cada sacerdote era saber cómo mover el arca de cada sacerdote. El deber de David, que era el rey que ordenaba para mover el arca, él tenía que consultar a Jehová. Amén. David lo sabía, pero se le había olvidado. Entonces, al olvidarse de él eso, tenía que ir a consultar a Jehová. En aquel entonces ellos tenían los profetas. Se cree que ya no estaba, hermano, Samuel con ellos. Se cree, pero de una u otra forma Dios les hablaba a ellos, ¿verdad? Porque no tenían lo que ahora tenemos, que la palabra. ¿Cómo consultamos a Jehová ahora nosotros? Por medio de la palabra. La palabra nos dice, mire hermano, la palabra nos dice qué hacer y qué no hacer, pero desobedecemos. Deuteronomio capítulo 28 dice la consecuencia de la desobediencia y la bendición de la obediencia. Es decir, si usted obedece la palabra, viene bendición. Si desobedece, viene la consecuencia, que es maldición. Y usted sabe, usted quiere la bendición, ¿verdad? Poquito quiere. Me la agarro yo si no la quiere. Entonces, del 1 al 2, dice ahí, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Oiga bien, oiga hermano, 30,000. Era un buen grupo. Gracias a Dios que solo uno mató a Jehová. Sabía, hermano, que Jehová lo hubiera matado, hasta el rey David hubiera matado, por hacer las cosas incorrectas. La pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros las cosas correctas? ¿Nunca o alguna vez se ha preguntado usted, ¿estoy en la iglesia correcta? Y bueno, que analice. Y si se hace esa pregunta, ¿a dónde usted se va a dar cuenta que está en la iglesia correcta? La iglesia que se aferra y se apega a la palabra, esa es la iglesia correcta. No le estoy diciendo que esta es una iglesia correcta. No voy a caer en ese error porque no somos perfectos. Pero sí estamos tratando de pegarnos a la palabra.
¿Y qué hace la gente cuando estamos apegándonos a la palabra? De ver de quedarse, se largan. ¿A dónde se van a meter? En las iglesias liberales. Cierto. Y según ellos, son estrictos en la palabra. Y que les gusta la sana. Si les gusta la sana, aquí queda poquito estamos tratando de agradar a Dios. Porque vuelvo y repito, no somos perfectos, pero estamos tratando de apegarnos a la palabra. Porque aquí, hermano, es la palabra la que nos corrige. Vuelvo y repito, qué hacer y qué no hacer. En la Biblia están los ejemplos buenos para hacerlos, los ejemplos malos para no hacerlos. ¿Es bueno congregarse o es malo? Bueno. Se queda callado. Aleluya. Gloria a Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿cómo le he contado? Es pecado. ¿Ven? Por estas cosas que a la gente no le gusta acá. Quieren ir a un lugar donde se le dé libertinaje. Está bien, hay bastante. Que Dios nos ayude, hermano. Es que, mire, hermano, ser verdadero hijo de Dios no es fácil. No es fácil. Y el problema es que todos dicen, ese pastor de ahí le da palo a uno. No soy yo, es la palabra que nos da palo. Yo solo hablo la palabra, pero yo le digo, escudriñe usted la palabra, hombre. Cuando vaya a la casa, vaya y escudriñe, voy a ver qué dice la palabra, si es cierto lo que aquel hombre o aquella mujer o aquel niño o aquel joven habló. Y vaya, convénzase usted escudriñando la palabra, y la palabra lo va a corregir a usted, la palabra lo va a guiar a usted, la palabra lo va a dirigir cómo hacer. Y si el que está predicando la palabra no se está pegando a esta, ¿qué hace en ese lugar? Yo no entiendo cómo esa gente está en las iglesias liberales. Un amigo dijo, yo a esa iglesia no voy, que es una iglesia de estos pueblos. Digo, a esa iglesia no voy, digo, ¿sabe por qué? Digo, porque yo conozco al pastor sinvergüenza. Le estaba diciendo a un miembro de esa iglesia. Y le dijo el miembro de esa iglesia, te voy a decir una cosa, digo, yo también conozco a ese pastor. Digo. Entonces el amigo quedó así como que dice, ¿sabe lo que está haciendo el pastor? Dijo él, sí lo sé. Digo. Y le digo, ¿y por qué vas ahí? Le dijo el amigo. Porque yo no sigo al hombre, dijo el sinvergüenza. Yo sigo a Dios. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Cómo? ¿Cómo un pastor, hermano, en fornicación, en adulterio, le va a hablar contra la fornicación, contra el adulterio? ¿Cómo un pastor ladrón le va a reprender que los ladrones no entran al reino de los cielos si él es ladrón? ¿Cómo? Que me lo explique. Jamás. Jamás. Entonces, imagínense que el amigo dijo, ¿cómo es posible? Yo voy a ir ahí. Y le digo, ¿y qué estás haciendo ahí? Le digo, si vos sabés que ese pastor es sinvergüenza. Imagina la excusa barata que puso él. No, si es que yo no voy por el hombre, yo voy por Dios. Qué bueno le va a enseñar un hombre de eso, ¿no? Qué bueno. La pregunta, dejemos a eso allá. La pregunta es, ¿qué bueno estamos enseñando nosotros allá afuera? ¿Estamos dando ejemplo? ¿O no estamos haciendo bueno? ¿Saben que mucha gente no entra muchas veces por nuestra conducta? Es cierto. Porque no estamos dando ejemplo, pero no nos vamos. No, yo me congrego en esa iglesia, el tabernáculo, ni se congrega. Viene cuando le da la regalada gana. Mejor no digan nada, hermano. Mejor quédese callados y dice, y usted va a la iglesia, a veces diga mejor. Pero a veces hasta sí dice, y ojalá que no sea ni diácono, para ver, hasta diácono soy, y se parece cuando le da la regalada gana. Hello. Te adoramos, Jesús. Qué bonito es el evangelio, hermano. Yo lo veo triste a usted. Que veo la trompa con esta café. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? La Biblia dice, al mismo agujero van a caer los dos. ¿Cómo un líder va a guiar a otro si está en pecado? ¿Cómo? Dios nos guarda no caer en pecado, hermano. Porque estamos expuestos en este mundo, pero que Dios tenga misericordia, la iglesia. Entonces las buenas intenciones sin dirección no son suficientes. No es que a veces tenemos intenciones, pastor, y si ayunamos,
Hay gente que dice, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer pro templo? Yo sí lo puedo agarrar. Amén. ¿Cuándo hacemos un pro templo, pastor? Y todavía se moja. Yo pongo esto, yo pongo el otro. Casi todo lo pone él o ella. No, yo hago los frijoles, yo hago la carne asada, todo lo hace él o ella. Y a la hora de la hora, no ha llegado lo de los frijoles, dice el líder. Se durmió. Pero a la hora de opinar, todo el mundo. Hermano, hagamos un pro templo, dice. Y nunca ha hecho uno sinvergüenza. Hello. Aleluya. Qué bonito es hablar, ¿verdad? Pero más bonito es vivir la palabra. Gloria a Dios. De oidores está llena la iglesia, de hacedores somos pocos. Pero usted diga, yo no quiero ser de los oidores, quiero ser de los hacedores. Porque el reino de Dios solo entra los hacedores, los que obedecen la palabra, los que hacen la palabra, los que se someten a... Con el dedo, con la boca y el dedo se hace un potrero, dijo un dicho por allá. Hay gente que no, hombre, dice, hermano, ¿y cuándo vamos a hacer una vigilia? Dice. Mire, usted viera a la gente que come, me encanta la vigilia. Hay poco menos, bueno, no sé si es vergüenza, retiro lo dicho, pero me dijo esa persona, un hermano de esta congregación. Digo, ¿y cuándo vamos a hacer vigilia, pastor? Le digo, el 4, yo alegre, el 4 tenemos una, le digo, alegre yo. Y ya le cambió. Fíjate, me dijo así, y cuando me la la vigilia, pastor, me dijo, el 4, le digo, el 4, digo, sí. Ligerito le cambió el celular. Y me dice, ¿y a qué hora sale? Me dice, a las 9, me dice. Casi le hago como el americano, ¿what? A las 9, me dice. Le digo, mire, hermano, vamos a entrar a las 7, pero salida no tenemos, le digo. Y ya me dice la ley, tiene que ser hondureño, me dijo. ¿Qué tiene que ser hondureño y eso? Tiene que ser hondureño, me dijo el sinvergüenza. Bueno, vuelvo a decir sinvergüenza porque no sé si es sinvergüenza o no sé por qué lo dijo. Hay cosas que parecen ser buenas, pero no lo son. La importancia, hermano, de pedirle al Señor la dirección, ¿verdad? El rey Saúl, Isboset, su hijo, Abner y su general, y todos ellos ya habían muerto, ya no estaban. Entonces, al ellos haber ya caducado, David tomó la posición como rey y él era el que dirigía como un líder, como un rey al pueblo de Israel. Por eso él había tomado, hermano, lo que era, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿verdad? Para poder llevar el lugar. Y mencionan otras tribus, otras ciudades, pero bueno, eso es, no nos aguanta el tiempo para poder hablar de ellas. Ahora, las cosas deben de hacerse, hermanos, o deben de ser hechas de acuerdo a la palabra del Señor. Léame a alguien del 3 al 7, por favor, ya para irnos. 6, 3, 7, ¿qué dice? Amén. Amén, hermano. Desde el 3 adelante. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Algo que era incorrecto. Ajá. Y la llevaron de la casa de Abinadab. Abinadab, ahí estaba el arca por mucho tiempo. Siga. Que estaba en el collado, y Usai Ayo, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David, toda la casa de Israel, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpa, salterio, pandero y flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén. Dejémoslo ahí. La acción que estaba haciendo Uzá era una acción buena. Estaba deteniendo el arca para que no fuera a provocarse un gran accidente. Pero sin embargo, la palabra de Dios lo dice ahí, para ir avanzando. Él murió.
porque él lo estaba haciendo de la forma incorrecta. Él sabía que el arca no se podía ni ver, ni tocar, ni cargarla con carros o bueyes. La pregunta es aquí para finalizar: ¿por qué cree que David estaba moviendo con un carraje nuevo el arca? ¿Sabe por qué? Le voy a dar la respuesta para avanzar. Porque David sabía que el enemigo de los filisteos le llevaron el arca del pacto en una carreta a ellos. Y ellos querían hacer lo mismo que el mundo estaba haciendo. Ahí hay un ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. El mundo hace y deshace. Nosotros no hacemos ni deshacemos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de la palabra. La voluntad de nuestro Padre que está en el reino de los cielos. No podemos parecernos al mundo. El deber de David era investigar, indagar, preguntar, consultar a Jehová cómo iba a mover el arca del pacto. Pásele. O sea, David tenía que preguntarle al Señor y Dios le iba a decir: hijo, hazlo de esta forma, usa los sacerdotes que la vayan cargando. Esa era la alianza. Usa sabía que no podía tocarla, pero la tocó y murió por haber tocado el arca del pacto, ¿verdad? La irreverencia, mire hermano, qué importante la reverencia. Por eso es que le pedimos en este lugar, hermano, reverencia. Cierro con eso. Yo sé que hay mucho que hablar, pero cierro con eso. La reverencia, qué importante la reverencia. Imagínense, hermano, en el mundo que estamos. No sé si usted ha visto, hermano, no sé si usted ha estado en una corte. Yo he estado en una corte. Amén. Y gracias a Dios no como acusado, gracias a Dios Dios me guarde, pero me han llevado para ver los casos dentro de la corte. Y mire hermano, en una corte hay una gran reverencia tan terrible. Y yo noté una cosa que usted ya lo sabe, que usted puede estar platicando, sentado ahí, está el abogado, está el otro, está el que dicta, está tantos, y usted está platicando, usted el acusado, usted el que lo está acusando, y usted platica, pero cuando ya va entrando el juez, usted está sentado, cuando el juez va entrando, todo el mundo se para. Sí, amén. Y mira hermano, un silencio. Y el juez llega, se sienta, y el abogado está esperando que el juez hable. Y el juez dice: ¿puede hablar el abogado Julán? ¿Quién es el que defiende al...? Y el juez está dictando. Entonces, cuando termina de hablar el juez, entonces el abogado comienza a hablar. Yo recuerdo un acusado que le estaban malinterpretando algo. Y él se me acercó y me dijo: no, eso no hacía nada. Y yo, como era la primera vez en esa ocasión que iba, lo volteó a ver el abogado y hacía el abogado así, que se callara porque nadie puede hablar. Y mira hermano, y esto que él estaba queriendo hablar. Pero en eso el juez lo escuchó y le dijo: una vez más para afuera. El juez, mira hermano, ni el abogado hablaba sin que el juez le diera la autorización. ¡Qué reverencia, hermano! ¿Ha visto usted cuando los presidentes entran? Ve cuando comienza, hermano, una entrevista. Todo el mundo platicando, los periodistas, los diputados, los estos secretarios, el abogado, todo. Nomás entra el presidente. Y ya el solo le hace así, ya empiezan a aplaudirle y todo. Y ya cuando hablan, cuando ya él ve que muchos a los solo le hace así un presidente. Y la casa de Dios, hermano. Sí, amén. Ya veo los diáconos que se paran, porque le hemos dado la orden cuando ve un desorden, se para en la línea. Y el diácono se va, regresa otra vez, y el diácono ni a poner a agarrar ya. Ustedes. Sí, estoy hablando de... ¿Para qué voy a hablar de esta iglesia? De esta iglesia.
Ellos tienen la autorización. ¿Qué le he dicho a ellos? Y ahora, ellos no tienen que estar dormidos. Por muy cansados que estén, no estén durmiendo. ¿Es cierto? ¿Cómo usted se siente cuando alguien le llama la atención? Cuando un diácono le dice que su hijo tranquilice. ¿Ah? ¿Cómo se siente usted? Se enoja. Pero el deber del diácono, mi hermano, si aún el diácono lo hace y no entienden muchos, ahora imagínense si no lo hicieron. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos reverencia, no para mí ni para usted, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos que la gloria de Dios descienda en este lugar, así como el pacto el arca del pacto iba a la gloria, así queremos que descienda en este lugar. No queremos, mi hermano, a Dios le gusta la reverencia. Algo que a Dios no le gusta es la irreverencia. Hermano, ¿quiere tener airado usted a Dios? Es decir, enojado. Sea irreverente. Sea irreverente. Fíjate, mire, Dios es terrible, hermano. Fíjate, aquí había un miembro. Aquí había un miembro. Porque como en esta iglesia han entrado y han salido miles. Por eso tengo la libertad de decir, bueno, no miles, pero 100 así. Ya me exageré, miles, pero 100 sí han entrado y salido. Porque han entrado mucho y se han salido mucho. Ahora, fíjate, hermano, que aquí había un miembro que se ponía a platicar en medio de las prédicas. ¿Saben que esa es irreverencia? No para el predicador, para Dios. Porque yo no predico, usted no predica palabra humana, es la palabra de Dios. Y no es que me goce que ya no está, pero Dios tiene que hacer algo, hermano. Porque a Dios no le agrada la irreverencia. ¿Quieren tener contento a Dios? Seamos reverentes, seamos obedientes a la voz del Señor y ya va a ver cómo va a descender la gloria de Jehová. Pero sea irreverente, hermano. ¡Oh, cuidado con eso, mi nombre! Va a dar un palazo del Señor. Cuando un hijo es irreverente, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos la vara. Amén. Lo mismo Papá Dios, cuando un hijo es irreverente, y de gracias a Dios que la vara. Entonces, por favor, hermano, a Dios le agrada que seamos reverentes en la casa del Señor. Por eso es que pedimos el orden para Dios. Pero imagínense, si ni el adulto es reverente, ahora imagínense un niño. ¿Quién es, por ejemplo? Nosotros. Ya los hermanos, ya que son viejos, cuando van, se paran y piden permiso. Van para el baño, está bien. Ahí con el que va a presidir dice, hermano, vamos a dar la lectura. Cuando está dando la lectura, no queremos que se pare antes de cuando estamos dando la lectura, espere hasta que termine. ¿Ha visto los hermanos cuando ya están leyendo la palabra? Ya se quedan, están aprendiendo. Esa es reverencia. O sea, ¿por qué, hermano? Porque queremos tener contento a Dios. Queremos agradar a Dios. Entonces, hacer todo con gozo y en una actitud de reverente. ¿Qué dice el versículo 12? Y lo dejamos ahí. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obededón, a la ciudad de David. 3 meses nada más la tuvo Obededón. O sea, cierro con esto. Al ver David que Usa había muerto por querer detener el arca del pacto, por querer tocarla, tocó el arca del pacto, Jehová lo mató, cayó. Entonces dijo David, es posible que Jehová nos mate a todos, dejémoslo acá. Y ahí estaba cerca Obededón. Obededón quizás era parte de la realeza de David, pero no era muy conocido. No era muy conocido según la palabra, pero aquí en este libro se encuentra, ¿a dónde lo encontramos? En las crónicas. Pero dice ahí la palabra que lo dejó 3 meses, nada más 3 meses. En 3 meses Obededón vio la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque Obededón atendió la palabra. Obededón era reverente a la palabra. Obededón, hermano, obedecía la palabra. Obededón se acercaba a la palabra. Obededón hacía las cosas como a Dios le agradaba.
¿Por qué los otros no tuvieron bendición? ¿Sabe por qué? Porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Parecían buenas. A veces no es solo el congregarnos, hermano. Usted se puede congregar todos los días y no salvarse. Me duele decir. Y ahí caigo hasta yo. Uno puede estar congregándose todos los días y al final no salvarse. Porque no se trata de congregarnos todos los días. Con esto no le estoy diciendo, entonces voy a congregar cuando yo quiera. Peor todavía. Dios. Se trata de hacerlo como la palabra lo manda. Es decir, yo voy a congregarme ahora, pero yo no me voy a fijar si el pastor anda corbata o no tiene corbata. Yo no me voy a fijar quién está de diácono, cómo es la falta de la hermana, cómo viene vestido. No. Yo me voy a congregar para alabar y adorar el nombre de Jehová. Es cierto que vengo fatigado, es cierto que vengo cansado, pero voy a hacer las cosas no agradando a los otros, sino agradando a Dios. Cuando lo hacemos de esa forma, la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Imagínense, Obededón, 3 meses nada. David dijo, ¿qué está pasando? Dijo David. La gran bulla. Obededón ha sido bendecido. Me imagino que David dijo, y me gusta, dice la palabra, se fue a consultar a Jehová. Y le dijo, Jehová, perdóname, he pecado, lo he hecho a mi manera. Perdóname y dime cómo hago para llevar el arca a Jerusalén. Porque me di cuenta, Señor, que ya bendeciste a ese hombre obededor. Imagínate, por eso solamente en 3 meses vimos cómo realmente Dios bendijo a Obededón. Solo con 3 meses. Ahora imagínense, si pasan más tiempo con el Señor. La cosa es, hermano, sencillo, que hagamos las cosas como la palabra nos manda. No como yo le puedo decir a usted, mire hermano, nunca haga las cosas por quedar bien conmigo. Si yo le digo, hermanita, no se ponga pantalones, hermanita, no se pinte, hermanito, no ande en chores allá afuera, hermanito, aquí, hermanito, no obedezca porque yo le diga. Váyase a la palabra, voy a ver qué dice ese pastor respecto a los chores. Voy a ir a la palabra, a ver qué me dice la palabra. ¿Cómo debe vestir el cristiano? Con pudor y modestia. ¿Qué dice que somos nosotros? Sacerdotes. ¿Cómo andaban vestidos los sacerdotes? Bien elegante, hermano, con un traje de sacerdotal. ¿Sabe qué hizo David? Cuando hizo las cosas como a Dios le agradó y llevaba el arca, dice la palabra, se quitó la vestidura de realeza y se puso la vestimenta de sacerdote. Iba danzando y glorificando y alabando y dándole gloria al Señor. Los que estaban allá lo estaban viendo cómo iba David. Incluso Mical, la esposa de David, se burló de David porque él iba siendo David, pero él dijo, no importa que yo me haga vil para vos o para el mundo, pero yo no quiero agradarte a ti, mujer, yo quiero agradar a Dios. No importa lo que el mundo nos diga a nosotros, déjelo siempre y cuando usted se apegue a la palabra, no lo que el hombre me diga, no, lo que la palabra a mí me dice. Si la palabra a mí me dice que eso es malo, yo lo voy a desechar. Si la palabra me dice que esto es bueno, yo me voy a imitar, yo lo voy a hacer. Si la palabra me dice que es bueno congregarse, yo me voy a congregar, porque yo no quiero congregar por caer bien por el pastor, no, yo quiero hacer para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero la bendición en mi casa. Yo quiero que la gloria de Dios descienda en mi casa y que no se vaya de mi casa. No que descienda solo en este lugar, no, sino que descienda en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que yo vaya, que la gloria de Dios descienda. Cierra sus ojos. Señor amado, una vez más delante de tu presencia, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas a nuestra manera, no agradándote a ti, oh Dios. Queremos agradar en todo lo que hagamos, oh Dios.
Queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, oh Dios, a poder hacer las cosas con alabanza, con adoración, que podamos hacer el servicio con alabanza, con un avivamiento espiritual, Padre, que podamos glorificar tu nombre y celebrar cada culto con alegría, porque la llegada del arca está en este lugar, porque cuando yo vengo a la casa del Señor, yo no vengo a ver quién vino, quién no vino, no, yo vengo a adorar al nombre de Jehová, yo vengo a darle alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque venga cansado, aunque venga cargado, aunque venga enfermo, aunque venga como venga, pero yo he venido a adorar a Jehová. Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo he venido a adorar a Dios, he venido a darte alabanza, Señor, a darte la gloria. Yo he venido a darte adoración y exaltación, oh Dios eterno. Ayúdanos en todo tiempo y en todo momento, Señor, a someternos a tu voluntad. Queremos, Señor, hacer las cosas como a ti te agrada. Por eso te ruego, Señor, enséñanos a través de la palabra. Instrúyenos a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Gracias te damos hoy. Vamos a recoger las ofrendas del Señor Manuel. Ayúdanos a recoger los tesoros del Señor. No vamos a dar, hermano, para agradar a los hombres. No vamos a dar porque nos sobra. No. Vamos a darle al Señor porque estamos agradecidos con Él y porque Él nos ha dado todo lo que tenemos. Usted es agradecido con lo que Dios le ha dado. Usted sabe que aún dándole lo que le está dando ahorita, jamás vamos a pagarle al Señor. Nosotros no ofrendamos, hermanos, para entrar al reino de los cielos, no. Nosotros ofrendamos porque ya tenemos ganado el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es por medio de la obediencia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que bendigas al que ofrenda, al que diezma, al que se despoja para dar para tu obra. Bendícelo de una forma maravillosa. Te lo rogamos y te lo suplicamos, oh Santo de Israel. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a nuestro hermano y los músicos con cada uno de nosotros. Aleluya.
Dios.